En la actualidad se conocen aproximadamente 2 millones de especies de seres vivos, todos ellos distintos entre sí. Para poder conocerlos y estudiarlos es necesario clasificarlos en categorías, en las que compartan características y se diferencien del resto. La rama de la biología que estudia la clasificación de los seres vivos se denomina taxonomía. Carl von Linné desarrolló un método de clasificación en el siglo XVIII en el que se basa el sistema actual. El sistema es jerárquico, ya que cada categoría mayor incluye todas las menores. Las 7 categorías de mayor a menor son reino, tipo, clase, orden, familia, género y especie. Linné también inventó el sistema para dar nombre a los seres vivos llamado nomenclatura binominal. Así, el nombre científico de una especie se compone de 2 palabras en latín. La primera en mayúscula indica el género, y la segunda en minúscula señala la especie. Este nombre debe escribirse en cursiva o subrayado. Los criterios taxonómicos han cambiado a lo largo de la historia y siguen haciéndolo, puesto que se revisan constantemente. Hoy en día, la clasificación más aceptada por la comunidad científica distribuye a todas las especies de nuestro planeta en 5 reinos: moneras, protoctistas, hongos, vegetales y animales. Se cree que la vida apareció en la Tierra hace unos 3.700 millones de años, siendo los primeros organismos pequeños y simples, y que tras un largo proceso llamado evolución, se transformaron en todos los seres vivos que conocemos hoy en día, además de los ya extintos. Se considera que las diferencias que se aprecian entre organismos de la misma especie o entre las distintas especies se generan debido a 2 factores: genéticos y ambientales. Los factores genéticos están relacionados con la información genética de los individuos, ya que sus características están almacenadas en la molécula del ADN, y cuya información se transmite de generación en generación. El ADN puede modificarse debido a mutaciones, que son errores en las instrucciones genéticas, o a través de la recombinación, que ocurre cuando los genes se reordenan en la reproducción. Los factores ambientales son las condiciones del medio en el que viven los organismos y pueden alterar el funcionamiento de los genes. Pueden ser físicos, químicos, alimentarios, etc. Las especies evolucionan si existe una gran variabilidad entre sus individuos. Si se modifica el ADN de las células reproductoras, el individuo transmitirá el cambio a sus descendientes. Pero si son otras células del cuerpo las que sufren alguna modificación, únicamente será ese individuo el que lo padezca. Debido a las múltiples condiciones ambientales diferentes existentes en la Tierra, los seres vivos adaptan su forma, funciones y comportamiento en función del medio en el que habitan para sobrevivir. Cada medio tiene condiciones físico-químicas distintas como la humedad, la luz, la presión, la temperatura, etc. Existen varios tipos de medios que habitan los seres vivos. El acuático engloba las aguas dulces, saladas y salobres. El aéreo terrestre lo componen la superficie terrestre y el aire en contacto con ella. El biológico es el medio interno de los seres vivos. Vida. La historia de la Tierra se divide en eras, y estas a su vez en periodos, y está íntimamente ligada a la historia de la vida. Vamos a detallar los principales sucesos relacionados con la evolución. Se estima en 4.700 millones de años el origen de la Tierra y en 3.900 millones de años la formación de las primeras rocas. Hace unos 3.700 millones de años se originó la vida y a los fósiles más antiguos de organismos unicelulares se les otorga una antigüedad de 3.400 millones de años.
Los primeros fósiles de estromatolitos, es decir, organismos fotosintéticos, son de hace 2.900 millones de años. Las primeras células eucariotas surgieron hace 2.300 millones de años. En el Proterozoico aparecieron los primeros organismos pluricelulares. En el Cámbrico, dominado por los trilobites, hubo una gran propagación de la vida marina, con medusas, esponjas, estrellas, etc. Y aparecieron los animales con concha. En el Ordovícico se produjo la primera extinción global hace unos 488 millones de años. Hubo abundantes algas y aparecieron los primeros peces sin mandíbula. En el Silúrico se produjo la segunda extinción masiva hace unos 444 millones de años. Abundaban los invertebrados marinos y aparecieron las primeras plantas terrestres. En el Devónico, también conocido como la Edad de los Peces, aparecen los primeros anfibios e insectos en el reino animal y los primeros musgos y helechos en el vegetal. En el Carbonífero, o Edad de los Anfibios, acontece la tercera extinción masiva hace unos 360 millones de años. Había selvas pantanosas con helechos arboriformes y coníferas y aparecieron los primeros reptiles. En el Pérmico se produjo la cuarta extinción masiva, esta vez de peces e invertebrados primitivos, y entonces los reptiles evolucionaron. En el Triásico los mares estuvieron dominados por los amonites y aparecieron los primeros dinosaurios y mamíferos. El Jurásico fue dominado por los dinosaurios y en este periodo aparecieron las aves. En el Cretácico aparecieron las primeras plantas con flores y sucedió la quinta extinción masiva en la que desaparecieron los dinosaurios. El Paleoceno también es conocido como la Edad de los Mamíferos, ya que se diversificaron tras la extinción de los dinosaurios. En el Eoceno evolucionaron los cetáceos y estuvo dominado por las aves. En el Oligoceno los mamíferos continuaron su escalada hacia el dominio de la Tierra y aparecieron los primates. En el Mioceno se diversificaron los primates. En el Plioceno aparecieron los primeros homínidos como el Australopithecus. En el Pleistoceno se extinguieron los grandes mamíferos y aparecieron los primeros humanos, ya que esta etapa se corresponde con el Paleolítico. En el Holoceno comenzó la civilización humana. La ciencia ha reconstruido la historia de la vida mediante restos de antiguos organismos. Un fósil puede ser un resto de un organismo que vivió en una época anterior o un rastro de su actividad conservado hasta el presente. Cuando un ser vivo muere, la materia orgánica se descompone y desaparece por completo, pero la materia inorgánica que se encuentra en las partes más duras puede fosilizarse. Por ejemplo, los dientes, los huesos, las conchas y los caparazones de los animales, o la madera, la corteza, las semillas, las esporas y los granos de polen de los vegetales. La fosilización es el proceso por el cual se forma un fósil y requiere de unas condiciones adecuadas. Puede darse en ambientes geológicos relacionados con procesos sedimentarios. La mayor parte de los fósiles están ligados a rocas sedimentarias. Sin embargo, las rocas magmáticas y metamórficas, salvo las pizarras, no contienen fósiles habitualmente. También se da en ambientes faltos de oxígeno, bajos en humedad y con poco calor. Estas condiciones dificultan la descomposición y preservan los restos orgánicos. Además, puede darse en los fondos marinos, los lagos, las lagunas y las desembocaduras de los ríos. La rapidez con la que en los restos quedan sepultados por capas de sedimentos y fango favorecen su conservación. Existen distintos procesos de fosilización. Algunos organismos quedan encerrados en resina, alquitrán o cera, lo que se conoce como inclusión.
En la mineralización, los huecos de las partes blandas se rellenan con sustancias minerales del suelo. A veces, las bajas temperaturas conservan el organismo al completo mediante la congelación. Las huellas fósiles son rastros dejados por los organismos. Pueden ser pistas, huellas, huevos, nidos o excrementos. La historia de la vida, como podemos ver en otros vídeos de sinapuntes.com, está salpicada con procesos de desaparición de especies de seres vivos. Se conocen 5 grandes extinciones. En la mayor de ellas, en el periodo pérmico, concluyendo la era primaria, se estima que desaparecieron el 70% de las especies terrestres y más del 90% de las especies marinas. Quizá la más famosa extinción es la que terminó con los dinosaurios en el Cretácico, poniendo final a la era secundaria. Todas estas extinciones son causas de fenómenos naturales, tales como glaciaciones o meteoritos. Se denomina biodiversidad a la variedad de especies de seres vivos que habitan la Tierra. Existen múltiples amenazas que ponen en peligro la biodiversidad. De hecho, se estima que hoy en día el ritmo de desaparición de especies supera entre 100 y 1000 veces el ritmo natural de extinción. Casi todas estas amenazas son achacables a la especie humana. Se dice que si se extinguieran los mosquitos, prácticamente todas las especies se extinguirían en 50 años. Pero si se extinguiese el ser humano, todas las especies florecerían en 50 años. Veamos ahora las principales amenazas a la biodiversidad. El desarrollo incontrolado de ciudades y zonas industriales y la construcción de carreteras y embalses. La caza de especies protegidas y la introducción de especies exóticas. La sobreexplotación de los recursos naturales y los incendios forestales. Todas estas causas favorecen la extinción directa o indirecta a través de la contaminación, la desertización, etc.